Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral. Muy buenas tardes, queridos oyentes, sí, de Radio María. Bienvenidos al programa de esta tarde de Fe y Empresa. Aquí estamos, una tarde más, un viernes más, 5 de la tarde, 4 en Canarias. Para escuchar este nuevo programa de Fe y Empresa, Historias con propósito, un programa que intentamos con mi compañera Ana Prieto traer a invitados y conocer un poco más su realidad de vida, de trabajo empresarial, directivo y pues de emprendedores que vivan la fe en este ámbito laboral, en su ámbito de fe, de actividad, en todo aquello que hacen y cómo viven pues la fe en ese trabajo de ayudar a las personas, ¿no?, a crecer espiritualmente, humanamente y en su formación. Y hoy pues tengo el placer esta tarde de entrevistar y de tener aquí con nosotros a una persona pues muy querida, un amigo que conozco desde hace años y pues con el que hemos vivido alguna experiencia pues particular de evangelización y él tiene una empresa desde hace muchos años, ahora nos va a contar, que se llama Saber Hablar. Es coach, se llama Fernando Silva. El segundo apellido, Fernando, te voy a decir que lo digas tú, porque nunca me sale. El apellido, Julia, es Castignani. Un placer, por cierto, un placer estar aquí contigo. Pues Fernando, bienvenido al programa, bienvenido a Fe y Empresa. Te voy a hacer una presentación un poco de quién eres. Es director y profesor, formador de oradores, publicista, actor y director de teatro, nada menos. Correcto. Lleva 19 años de experiencia en formación de adultos, es un poco aquello que en lo que es bueno, en lo que sabemos que vale. Coach de oratoria, asertividad, empatía, humor y actitud persuasiva. Ayudar a las personas a hablar, entiendo, ¿verdad? Correcto. Ese es todo eso que has dicho en realidad es un único paquete que luego si quieres desarrollamos, pero sí. Eso es. Publicista desde 1996 y experto en atención al cliente, promotor de productos y de proyectos. Es formador de profesores en oratoria, que eso ahora nos lo contarás, que tiene muy buena pinta, eso de hablar en público, ¿verdad? Consultor y asesor in company para empresas, participando en la planificación, implementación y desarrollo de ponencias, eventos y conferencias para bastantes empresas, organismos públicos también, en fin, un montón de cosas que nos vas a contar. Pero yo creo que lo más importante, pues que hagas una presentación, aparte de esta presentación un poco oficial que he hecho, pero que nos digas quién eres, cómo te describirías a ti mismo para que nuestros oyentes te conocieran. Bien, pues si me tengo que describir, casi me iría casi a la infancia, porque desde pequeñajo siempre me ha llamado muchísimo la atención el tema espectáculo, cantar, ya sabes que soy cantante, guitarrista, compositor, ¿no? Y las artes escénicas, me subía enseguida a un escenario, no tenía demasiada vergüenza, pero luego descubrí un poquito más adelante que hablar en público es algo más serio que una simple exposición artística. Y ahí me especialicé, me arrejunté con mi padre, que luego también si quieres hablamos de ello. Sí. Y ahora me dedico full time, pero porque el Señor quiere. La verdad es que ni lo busqué. El Señor me lo ofreció y yo le dije que sí. Y aquí estamos. Qué bonito, qué bonito. Y además es una forma también, antes de hablar un poco de cómo vives la fe en este ambiente, cuéntanos un poco tu familia, quién eres, de dónde vienes, porque es una familia súper numerosa. Cuéntanos un poquito el entorno en el que te has movido desde pequeño, joven y ahora ya de adulto, claro. Los que nos conocéis, oyentes y tal, de la familia Silva, somos 14 hermanos. A día de hoy, si no llevo mal el recuento, 23 sobrinos. Y desde pequeñajo es verdad que yo, aunque tuve un distanciamiento con la fe, desde pequeños sí hemos sido de misa, de rezar el rosario en familia y hemos recibido una educación religiosa, espiritual exquisita desde mi punto de vista. Y pues es verdad que en todas las familias numerosas pues está todo el mundo un poco loco, y tenemos todos un espíritu bastante artista, bastante de sentido del humor, de reírnos entre nosotros.
Y eso pues te va llevando para Es un un lado y para hermano el otro. sacerdote también, ¿verdad? Hermano sacerdote, Jesús Silva, por supuesto, @ el Padre Jesús, Sí. para el que no lo conozca, influencer y un cura muy guapo. Que ayuda mucho, yo creo que ayuda mucho Sí, a ayuda un vivir la montón. fe y bueno, a entender muchas cosas de lo que sucede hoy en día en nuestro mundo y en la iglesia, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco cómo te surgió esta idea, un poco la relación con tu padre, para empezar esta emprendeduría, ¿no? Sí. De montarte en el bueno, pues en En el mundo del en el coaching. mundo, eso es. Bueno, en realidad, fíjate que todo vino por una historia bastante bonita, ¿eh? Puede sonar un poco así a cursi, pero es verdad que yo venía de un viaje, de una empresa precisamente dedicándome al marketing y a la publicidad, y me encontré con mi padre en casa de mis padres, fui a verles y me lo encontré con una faja, así como muy estropeado el hombre y un bastoncito. Y le dije, papá, ¿qué te ha pasado? Y nada, pues me contó que había estado dando un curso en Sevilla, que luego posteriormente yo le cogí el relevo, ¿eh? Pero entonces yo no conocía nada y dice, ay, es que me ha dado un ataque de lumbalgia, estoy fatal. Y me dio tanta lástima el hombre que dije, mira papá, lo dejo todo y me pongo a trabajar contigo. No quiero que trabajes tú solo. Y de hecho es que fue una decisión casi en el momento, porque yo me había llevado bastante mal con mi padre durante muchos años. Fíjate. Y ahí hubo un reencuentro, no solamente profesional, sino profesional, que me llevó aquí. Qué bonito, qué bonito. ¿Y desde cuántos años llevas trabajando en se llama Saber Hablar? Saber hablar. Eso Saber es. hablar. Además el nombre lo pusimos juntos porque aprendimos juntos el proyecto. Él me pidió ayuda para hacer algo por su cuenta. Elaboramos la página web, yo la diseñé, que soy diseñador gráfico, como publicista que soy. Claro. Y nada, pues di un primer curso con él como alumno. Luego, bueno, pues 4 o 5 semanas, un poco yo a mi bola, digamos, cortando relaciones con la empresa con la que yo tenía antes y ya me incorporé full time y estuve 3 años más o menos de ayudante y poco a poco cogiendo y abarcando cada vez más terreno. Para que nuestros oyentes hagan una idea, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste Saber hablar? A ver, son talleres muy dinámicos, muy prácticos, en los cuales hay una serie de dinámicas y prácticas, valga la redundancia, a partir de las cuales tú vas ganando seguridad en ti mismo y confianza. Y sobre todo adquieres unas técnicas, una metodología, digamos, imprescindible, sobre la que se construye pues tu propia personalidad y cómo tú eres. Porque ante todo defendemos, y a día de hoy yo en solitario defiendo tener tu propia personalidad cuando hablas en público. Fenomenal. Y muy variado, muy divertido. Luego te cuento alguna práctica que hacemos que son muy divertidas. Y entiendo que para todas las edades, o sea, está abierto o más adulto que niño, por ejemplo. El abanico es, yo te diría, no amplio, es que es casi universal. Yo recibo en el propio taller, recibo desde chavales de 14, 15 años, que me llaman casi siempre los padres para hacer el taller y se quedan encantados, hasta adultos, ¿no? 60, 65. Y además es un taller, es una metodología muy adaptativa, no solamente para grupos en abierto, sino también para el ejército, por ejemplo, que trabajo con ellos, empresas de marketing, empresas de consulting, todo tipo de empresas, máster de liderazgo también, participo, en fin, de todo un poco, como has leído antes. Te lo preguntaba también porque ahora recuerdo que ahora está muy de moda en las clases con los pequeños hacer talleres de oratoria para que aprendan a hablar en público. Entonces... Los peques, además tengo una asignatura ahí pendiente, me gustaría hacer algo exclusivo para ellos porque son muy esponjas, aprenden muy rápido. Eso es. Y están tan llenos de vida, huelen a nuevo. Ya. Sí, es que, Sí. Y aprenden muy rápido y dan mucha alegría al grupo cuando hay algún chaval más jovencillo. Y Fernando, genial. ¿cómo ha influido la fe en esta decisión tuya profesional, en dedicarte a esto? ¿Cómo influye la fe en tanto primero en la decisión de lanzarte, de dejar pues esas empresas en las que estabas antes de atención al oyente, al cliente, como decías? Y bueno, nos has contado lo de tu padre, pero ¿hubo una parte un poco así espiritual y de fe que te ayudó? Sí, casi como el caballo de Santiago, digo, perdón, de San Pablo, casi, porque yo tuve 2 episodios. Primero uno con mi hermano Pablito, que tiene síndrome de Down, que también le vi como muy solito, muy desolado, todo se ha venido de casa, y entonces decidí volver a la casa del padre, como el hijo pródigo, parte 2, parte 2008, y entonces maté, entre comillas, 2 pájaros de un tiro. Hice compañía a Pablito, que él lo necesitaba, y al mismo tiempo pues hice compañía a mis padres, que también se estaban quedando un poco solillos. Entonces ahí corté de alguna forma con el mundo profesional al uso, aunque sigo siendo profesional, pero ya por cuenta propia.
y me dediqué a esto. Pero yo creo que es que estoy convencido de que fue una llamada muy clara, muy clara. Es como algo que me dijo el Señor. Tienes que... Quédate aquí, ponte aquí, y claro, el tiempo además me lo ha ratificado. Qué sí, bonito. sí. Oye, pues eso influye mucho, claro. Supongo que vendría a lo mejor todo, o no, de una crisis laboral anterior, o estabas bien... Al contrario, estabas muy bien. Al contrario. Yo cuando me puse a trabajar con mi padre pasé a cobrar menos de la mitad. Claro. O sea que estábamos arrancando todavía y hasta que luego tomó forma, y a día de hoy, que la verdad es que no me puedo quejar para nada, tengo mucho trabajo, pues era arrancar y era duro, sí. Qué bien, sí, pero al final los frutos siempre se salen y yo creo que te acercan más a Dios, además. Totalmente. ¿No? Esa decisión te ha acercado. Totalmente. Y una pregunta también que me suele gustar hacer a los invitados es ¿cómo enfocas tú en tu vida a elaborar la providencia, ¿no? El vivir de la providencia, bueno, pues esto que es muy del cristiano, ¿no? El confiar mucho en Dios, además, bueno, pues en Radio María, que es una emisora que vive de donativos, bueno, pues en tu vida laboral, ¿lo ves? ¿Es algo que experimentas? Totalmente. Me cuesta porque los hombres somos muy tozudos y no acabamos nunca de confiar al 100%, pero el Señor te da oportunidades, ¿no? Y tú lo has dicho, providencia y confianza van de la mano. Yo recuerdo con muchísimo cariño en una reunión de cursillos de cristiandad, que es un movimiento que supongo que conoceréis los oyentes, que llovía mucho, había un partido muy parecido a lo de España hace poquito, ¿no? Que me ha pasado algo parecido el lunes. Y llovía mucho, había un partido, y yo dije, uy, qué pereza ir a la Ultrella. Entonces fui allí y hablaron de la confianza, y éramos cuatro contados y el cura 5. Y ahí ese día me cambió la vida. Aprendí, no del todo, porque ya te digo que nunca se aprende al 100%, aprendí a confiar en el Señor. Y cuando confías, cuando te pones en sus manos, Él siempre responde. Es casi magia, es una cosa maravillosa. Sí, eso todos lo hemos experimentado alguna vez. Que al y final... Él te lo concede. Él, si tú cumple su voluntad, Él te paga. Es como los peces, ¿no? Cuando por ti echaré las redes, pues por tu palabra echaré las redes, pues así es el Señor. Cuéntanos un poco cómo vives esa fe en esos talleres, concretamente cómo experimentas esa, bueno, pues imagino que además no son talleres de fe, o sea, no es evangelización. Yo cuando hablo, que ya hablo, en los talleres hablo del Señor de vez en cuando. Eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo hablas? ¿Cómo metes ahí pues esa faceta? Yo de vez en cuando, claro, les hago la broma, ya me conocen, hay una confianza, les digo, no pretendo que esto sea una clase de teología, pero, ¿no? Y luego pues implemento con lo que sea. Pero hay que partir de la base de que el Señor me encomienda a todos esos alumnos, y son sus hijos, ¿no? Y yo me encomienda la misión de cuidar de ellos, profesional y personalmente. Entonces yo no solamente les enseño a hablar en público y a comunicarse correctamente, sino también a ganar valor, confianza en uno mismo, amor propio, que últimamente falta muchísimo. Hay tanto jaleo alrededor, redes sociales, yo soy más guapo, yo soy más bonito, yo soy más... Pues que al final hay un cachito de la sociedad que le está haciendo mucho daño, que se sienten inferiores, y yo, pues a través del Señor, aunque suene muy beato, pero de verdad que a través del Señor intento inyectarles ese amor que Él les tiene. ¿Y consigues meter alguna cuña así como... De hablar de Dios y todo? ¿Has tenido algún rechazo alguna vez? No, es que yo no me corto. Y además que es cierto que, sin presumir de nada, mis talleres son muy dinámicos, muy divertidos. Entonces es como que nadie se lleva las manos a la cabeza. Incluso ha habido alguna vez que se ha despertado un coloquio y han empezado a hablar unos y otros, y Diosito y tal, y yo rezo el rosario y mi madre me regaló una medallita. Y sí, hay veces que se convierte en temático en la jornada. Y a nivel de... ¿Tienes equipo de trabajo o estás tú solo en estos talleres? El Señor y yo, mayoría absoluta. Vale. Dios y yo, mayoría absoluta. Sí, bueno, tengo una acompañante que es Elena, que es mi sobrina, que me sirve un poco también de administrativa y hace algunas labores conmigo. Sí, ella te ayuda. Sí, y una asociada con la academia, que tengo una asociada que se llama Daniela. Y estoy asociado con ella desde hace ya como 7 años y llevamos juntos los dos, pues eso. Pues las salas.
Muy bien, muy bien. Ella también, entonces hace... Ella es profesora de inglés. Ah, vale, o sea, compartís el local, Exactamente, básicamente. compartimos. Vale, sí, es otra cosa, sí. ¿Tienes algún santo o así una devoción, así que a quien te encomiendes todas las mañanas? ¿O cómo vives un poco tu día a día? Vamos a unir esas dos preguntas, ¿no? Mi santo por excelencia es el Espíritu Santo. Ah, bueno. Sí, luego tengo otro. Vale. El Espíritu Santo que sin la invocación Ya. y sin rezarle no se me ocurre dar ninguna clase, ¿no? Aunque sea una clase particular, siempre le invoco que esté conmigo, que me acompañe y yo noto que está conmigo. Sí. Y el otro santo es San José, que es el patrono del trabajador, Ya, y a mí claro. pues es algo que me viene, yo creo que me ha venido de fábrica. Claro. Sí. Sí. Qué bonito. ¿Tú crees que que tienes una capacidad de liderazgo cristiano para, pues cambiar las cosas a tu alrededor? ¿Cómo lo ves tú eso? Esa es una buenísima pregunta, porque yo me resistí a admitir que sí durante muchos años. Y yo siempre iba como de segundón, no quería molestar ni llamar la atención, aunque de alguna manera pues siempre estaba ahí en el frente. Y un día dije, venga, es que alguien hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Y una alumna me lo dijo, es que Fernando, es que tú eres necesario, es que tú el valor que nos inyectas. Y a partir de ahí me cambió el chip y efectivamente dije sí a ese liderazgo. No es una cuestión de orgullo, ¿no? Ni de soberbia, sino todo lo contrario, de humildemente decir, venga, alguien tiene que dirigir esto, alguien tiene que hacer esto, y luego con muchísima ilusión. Sí. Es aceptar un poco los talentos, ¿no? Que Dios nos ha dado. Así es. Yo los estuve enterrando. Claro. Hasta que el Señor me dijo, no, hasta aquí ya. Claro, hasta a la aquí. luz de Dios muchas cosas se ven con humildad, con aceptando un poco, pues hay cosas a lo mejor que no se te dan bien. ¿Tú crees que hay cosas que...? Hombre, no? por supuesto. A ver, déjame pensar. No sé, cocinar ahora a lo no mejor. me viene ninguna. No, broma. No, sí, bueno, cocinar se me da bien, ahora que has hecho la pregunta. Pero hombre, claro que sí, hay muchas cosas que no. Lo que pasa es que cuando uno se especializa en algo y explota ese talento y lo saca a relucir y lo pasea, pues ahí es donde uno cumple su misión. Y donde no sabes, no te metas, ¿no? Hay manoletes, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Bueno, pues esto es así. Claro, sí. ¿Has tenido alguna crisis así espiritual que te haya afectado? Hace tiempo, ahora, o sea, ¿cómo has vivido, cómo has sobrepasado esas crisis un poco espirituales que han podido venir en tu vida? A ver, microcrisis yo creo que todos los cristianos tenemos, pero así gordas no. Tengo que reconocer que yo la fe la pido y la rezo, y el Señor me la concede. Sí que es cierto que yo tuve una reconversión. Yo era un niño cristiano, comunión, muy bonito, y luego ya de adolescente, un poco de adulto, me olvidé. Y durante 7, 8 años estuve como bastante apartado. Y tuve una reconversión al Señor en un cursillo de cristiandad, precisamente. Y ahí me di cuenta de cuánto me amaba. Qué bien. O sea, eres cursillista, vamos. Sí. No de pro, porque ahora también lo tengo un poco abandonado. Estoy más dedicado a la parroquia, ¿no? Parroquia de San Jorge, por cierto, director del coro de la parroquia de San Jorge y más a la aventura diocesana, sí, en Madrid. Y cursillos lo tengo ahí, por supuesto, pero ya no estoy tan a full. Porque vamos a hablar de ese otro talento tuyo para la música y compositor, que ahora haremos una pausa musical y va a ser en directo. Riguroso directo. Exactamente, pues una canción tuya que ya nos explicarás luego después. Pero ¿cómo te viene? O sea, al final tienes una amplitud de campo, de oratoria, de teatro, también eres actor, ¿no? Sí, el teatro intermitentemente, porque cuando era pequeñajillo sí hacía obras de teatro, luego ya lo dejé, ya de adulto volví otra vez al teatro, precisamente de la mano de la parroquia de San Jorge, que hacíamos una obra todos los años y estuvimos 5 o 6 años haciendo obras de teatro. Y hasta que acabé dirigiendo yo mismo en las obras, ¿no? Y siempre comedia. Yo que sí, aparto del humor, no soy persona. Bueno, y tiene algo que ver, ¿no? El teatro con el hablar y el saber un poco relacionarte. ¿Tú crees que esa es una misión para un cristiano? ¿Es importante saber hablar? ¿Cómo le dirías saber expresarse? Porque no solamente saber hablar. Explícanos un poquito en qué sentido tiene un poco de lo que cuentas en tu taller, imagino un micro resumen de la importancia que tiene con una visión de fe, o sea, la importancia que tiene transmitir la fe desde la fe, ¿no? Bien transmitida, con palabras adecuadas. Claro. San Juan Pablo II era actor cuando era joven, poca gente lo sabe, aunque es Vox Populi. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que los sacerdotes, por ejemplo, mi hermano, que hemos comentado antes, Joaquín Compé, bueno, en fin, hay un montón de sacerdotes que son influencers maravillosos,
maravillosos, digamos que su misión es muy específica. Y los que estamos, digamos, en el mundo, pues ahí tenemos, según yo creo, según lo que Dios me inspira, una misión, digamos, más sutil, ¿no? No tan directa. Entonces ahí es donde yo creo que la persona que se encuentra con el Señor... yo tengo una amiga que me dice, es que las personas que se acercan a ti a lo mejor es lo más cerca que van a estar de Cristo en su vida. Wow. o lo más cerca que han estado, ¿no? Entonces eso es una responsabilidad muy bonita, por un lado, y por otra, pues que tienes que rezarlo. Y por eso yo siempre aprovecho, les ayudo. Hace poquito recibí a un alumno pues que me llamó casi llorando, ¿no? De los traumas que tenía. Y yo le acogí casi como, bueno, casi no, como la iglesia, como acoge la iglesia. Y ahí estuvo y le ha cambiado el chip al muchacho. Claro. Tenía un trauma, un duelo, una separación con una chica, en fin, cosas. ¿Tú crees que el saber hablar bien puede cambiar realmente un corazón de una persona? O las palabras, el uso de las palabras puede realmente... porque es una asignatura un poco pendiente, claro, ¿no? A nivel personal, ya no solo eclesial, sino en general... Pues eso, los políticos, todo la forma de expresarse, ¿no? Es importante también. Dios es creación y es belleza. Dios creó la belleza, creó la armonía, creó la buena música, creó... Por eso todo lo que sea arte feo, arte que no es agradable de ver, se acerca más al otro lado y se separa de Dios. Por eso también la oratoria, la buena comunicación, el hablar bien, el saber hablar, citando mi propia empresa, también acerca a Dios de alguna manera, siempre y cuando la palabra también acompañe. Eso porque hay gente que habla muy bien, como los políticos que has dicho tú antes, y habla muy bien, pero la palabra no es precisamente la que Dios les transfiere. No. Claro. O sea, ¿tú crees que sí se puede hablar bien sin necesidad de poner a Dios, o no? Hombre, claro que sí. Vamos a ver, volvemos un poco a la pseudobroma del beaterío, ¿no? Que no hace falta estar todo el día hablando así del Señor, pero sí que es cierto que hablar bien del Señor en el momento que tú lo crees oportuno o que te inspira a Él mismo a hablar de Él, por supuesto que no hay que ser cobarde, hay que ser valiente, todo lo contrario. No, me refiero en el entorno ateo. Vale. Hablar también ¿se puede hablar bien en un entorno ateo? Esa es mi pregunta. Sí, claro, es como te decía hace un segundillo, hay personas que hablan muy bien y que no dicen más que barbaridades. Claro, ¿no? Pero entonces, ¿tú crees que están hablando bien, aunque digan barbaridades? Sí, porque están utilizando la técnica, a eso me refiero. Son lobos con piel de cordero, en definitiva. Es como el que hace muy buena música, muy bonita, muy armónica, pero pues es una persona que ha vendido su alma al diablo, que está vacía, que habla de frivolidades, y su música no deja de ser bonita. Eso es interesante, ¿eh? O sea, no deja de ser bonito, porque al final se asocia mucho la belleza con Dios. O sea, al final Dios crea belleza. Entonces, escuchar una música bonita sería una armonía, porque la letra igual no es bonita, no es, sería la armonía bonita, o a lo mejor las palabras bien utilizadas, bien, bueno, pues también conjugados, los verbos, en fin, bien la técnica, lo que tú has dicho antes. El Señor se cuela por las rendijas más chiquititas. Pero yo lo que me refiero es que si el contenido de lo que se habla no es un contenido sano, es un contenido, pues eso, un poco endemoniado a veces, si también se puede decir que sabe hablar bien, o sea... Sí, por supuesto. Claro. Vale. O sea, quiero decir que no está reñido. El que hace las cosas bien y muy bonitas no necesariamente está en Dios, ¿no? Que es de donde viene la palabra entusiasmo, en Zeus, entusiasmo. Y puede estar en el otro lado, puede estar dando culto a otro Dios. Que no es el que procede, por supuesto. Claro. Sí. Es es la artimaña del engaño. Claro. Qué bárbaro. Eso es un peligro. Sí, y tanto. Yo hay veces que sí, que es verdad que siempre me lo he planteado. Digo, si Dios es belleza y Dios lo hace todo bien, pues el que no dice palabras bonitas o el que, aunque hable muy bien, pues no sabe hablar tampoco. Está, Así es. Pero bueno, en el fondo, pues hay una... El enemigo sabe lo que hace. El enemigo se prepara bien y combate pues con artimañas, con engaños. ¿Cuáles son los valores innegociables para ti en tu empresa, en lo que has empezado, en saber hablar? ¿Cuál es ese valor por el que no pasarías, el que tú crees que...? Nunca he tenido que enfrentarme así a una situación tan drástica, pero sí te diría que si tengo que
de alguna forma renegar, ¿no? De mis principios, de mi moralidad. Y, por ejemplo, imagínate que me dijeran, tienes que dar un curso de hablar en público a, pues yo qué sé, a lo peor, ¿no? Yo qué sé, pues a prostitutas, a actores porno, yo qué sé, algo así, ¿no? Pues yo, lógicamente, ahí no entraría nunca, ¿no? Pero nunca he entrado en esa tesitura. Gracias a Dios, todos mis clientes han sido muy limpitos y muy buena gente. Y no he tenido ese problema. Pero desde luego jamás de los jamases daría clase a quien no... Que no tiene una coherencia de vida, ¿no? Exactamente, sí. Eso es Además eso lo aprendí de mi padre. Sí. Mi padre luchó a capa y espada, sobre todo en el mundo de la publicidad, que él venía también del mismo mundo que yo. Él más a nivel ejecutivo, yo más a nivel creativo. Y él, había cosas por las que no pasaba. Había una reunión de empresa en sitios así de que había mujeres ligeras de ropa y él no iba. Claro. Él no iba y bueno, pues le echaban y decía, bueno, pues adiós, me voy al paro. Con todos los hijos que tenía, le daba igual. Claro. Él, su moral por encima de todo. Y eso es algo que a mí me impreso, pero vamos a fuego. Sí, entiendo. Y además en el ámbito de la publicidad también es una parte un poco engañosa, ¿no? El cómo no... Igual que hablar, también puedes engañar con las palabras, ¿no? Así es. ¿Eso cómo lo vives? O sea, si no tanto en ambiente, sino que si te piden algo de, pues eso, de para la publicidad, de cara a vender algún producto en el que tú no estás de acuerdo, claro, pues tampoco... O sea, eso es un límite también, ¿no? Es un derecho de admisión. ¿no? Como en los bares, pues esto es lo mismo. Si a mí no me apetece, pues por lo que sea, pues porque tengo mis principios, como te decía, ahí no me vas a ver nunca trabajando. No, además que a mí no me gusta tanto el dinero. Eso te iba a decir. No soy tan miserable. Hay mucha gente miserable que hace lo que sea por dinero. Yo no soy así. Ni quiero serlo y le pido al Señor que no me lo permita nunca. Eso es un poco la ambición, que es un poco lo que puede caer una persona, ¿no? Que al final ve que es bueno, que su empresa va bien y cae un poco en límites un poco así como muchísima gente que tiene muchísimo éxito, artistas que que están sirviendo a otro Dios que no es el verdadero y por dinero. Y sin embargo lo que no saben es que se puede uno ganar la vida perfectamente siendo cristiano y teniendo la confianza en el Señor, vamos, te lo aseguro. Qué bonito. Hay veces que revientan las redes y le digo, Señor, no te pases. No te pases que quiero descansar. O sea que... Sí, o sea que te trae muchos... Tengo bastante éxito últimamente y se lo debo todo a la gracia de Dios, totalmente, te lo digo. Sí. Qué chulo. Y encima ahora con tu sobrina, ¿no? Que te ayuda en todo. Sí. Qué bien. Es más organizada que yo. Ya, bueno. Mucho más organizada siempre tiene que haber una mano ahí que organice de las cosas y todo. Así pues cuéntanos un poco esa faceta tuya también de compositor, que la hemos dejado ahí un poco apartada. Ya en breve vamos a hacer la pausa musical. Claro. Entonces cuéntanos un poco, bueno, cómo te surge... ¿Desde cuándo pues eres compositor y cantante? Yo creo que hasta donde recuerda mi memoria. Bueno. Es cierto que con 7 años vinieron a casa unas amigas de mis hermanas a pasar la noche, que se iban de campamentos el día siguiente. Y se pusieron a tocar la guitarra, a cantar canciones. Y yo me quedé maravillado de aquello. Me quedé enamorado, prendado. Yo creo que fue casi también una llamada, Y entonces a partir de ese momento me puse a tocar la guitarra por mi cuenta, autodidacta. Luego he tenido varios maestros a lo largo de mi vida. Pero es que incluso llegué a tener grupos, muchos grupos de muchas formaciones diferentes, que ese es otro episodio aparte que no me voy a meter porque es casi otra entrevista, ¿no? Pero es que llegué incluso a grabar un disco con una multinacional. Madre mía. Sí, éramos un dúo, cosa de dos, nos llamábamos con Warner y grabamos un disco de bastante éxito. Estuvimos haciendo gira, ¿en serio? Firmando autógrafos, nos perseguían las fans. Sí, esa fue mi etapa, ¿ves? De que me separé del Señor. Ya. Y... Entonces sí tenés una etapa de separación de... Sí. A ver, siempre ha estado conmigo, cuidado, que nunca he renegado de él, pero sí que es verdad que, bueno, light, demasiado light, y luego ya volví a la casa del padre, como te digo. ¿Cómo volviste? ¿Cómo te caíste del caballo? Pues en realidad es el testimonio prototipo. Me sentía vacío, algo me faltaba, y le pregunté a mi hermana Katy si conocía algún tipo de convivencia de este tipo, así religiosa, que necesitaba reencontrarme un poco voluntariamente, ¿no? Con mi fe. Y entonces me encontré con un grupo, me tocó un grupo, Julia, de cursillos, de cursillos, que me reí con ellos. Tengo amigos, una de ellas es monjita ahora en La Aguilera. Y la verdad es que fue fantástico. O sea, que no solamente el encuentro con el Señor, sino la compañía. El Señor me regaló unos compañeros de viaje fantásticos y aquí estoy. Bueno. Qué maravilla. Pues nada, preséntanos la canción que vas a tocar ahora en directo y por qué la has elegido y cuál es.
Pues mira, es una canción que se llama Cuánto te amo, que está escrita casi desde la visión del Señor, y me inspiré. Es una canción que hice para la boda de mi sobrina, precisamente, sí. Elena, que cantamos en su boda, y compuse una canción para pues, cuando ya están casados. Y va dirigida a todos aquellos que estaban allí que no se habían encontrado con el Señor. Y entonces es una especie como de canción premonitoria de que te vas a encontrar con Él. Yo te encontraré, aunque te escondas en el mundo. Tengo reservado un hueco dentro de mi alma. Si lo quieres, es para ti. Solo has de decirme sí. Entonces descubrirás cuánto te amo. Cuánto te amo. Yo te esperaré, aunque persigas otro rumbo. Tengo un regalo para tu alma, el descanso. Si lo quieres, es para ti. Solo has de decirme sí. Solo entonces descubrirás cuánto te amo. Cuánto te amo. Cuánto te amo. Qué maravilla de canción, de forma de cantarla. Y cuéntanos un poquito de dónde viene la canción, como lo has contado antes fuera de... Pero la compusiste para la boda de tu sobrina. Para la boda de mi sobrina Elena, sí. ¿Y la cantaron varias personas o solo tú? No, la cantamos con todo el grupo. Ajá. Sí, y menos acatarrados de lo que estoy ahora, que es la clásica excusa. ¡Ay, es que estoy acatarrado! Pero es que es verdad. Ya. En fin, y sí, la cantamos el grupo, que es un grupo que tengo en San Jorge, es el coro de San Jorge, que cantan de maravilla. ¿Y el tema te lo propusieron o fuiste tú el que...? No, salió de mí. Vale. Yo siempre que tengo ocasión me pongo a escribir y bueno, pues a ver qué puedo hacer. Yo te amo, muy, muy bonita, sí, en el entorno así. Luego la has vuelto a cantar en otras ocasiones, me imagino, ¿no? Sí, de hecho, mira, el lunes mismo la canté en la hora santa, que éramos 4 también, bueno, 4 no 10, que los conté, que estaba España jugando y yo estaba ahí en oración con el Señor, que yo procuro no faltar los lunes a la hora santa, y éramos 10, literalmente. Y ahí la canté. Bueno, fenomenal. Pues nada, nos ha encantado, la verdad que es muy bonito. Es la primera vez que en este programa de Fe y Empresa, para los que se acaban de incorporar a la emisora, pues aquí estamos en el programa de Fe y Empresa, y Julia del Moral presente entrevistando a Fernando Silva, emprendedor que pues nos está contando un poco cómo vive su fe, su vida un poco unida al Señor y a toda su trayectoria un poco profesional, y a esta empresa que tiene, empresa, no sé si llamarla así, es una empresa en realidad, es una pyme. Es una pyme, es una pimecita. Es una pimecita. Pero sí, en cualquier caso es empresa, claro, está constituida como tal, claro. Yo pago mis impuestos, estás seguro, y no son pocos. Claro. También es verdad que como me va bien, pues claro, cuanto mejor te va, peor. Más impuestos pagas, pero bueno, es lo que hay. Pobrecitos míos que necesitan el dinero para sus cosas. Déjalo, no vamos a entrar en ese debate. Al César lo que es del César, lo dijo el Señor. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo vives tú, hablando de eso, de que tienes mucho trabajo y todo eso, cómo gestionas el estrés? Sí. Pues mira, esa también es buena pregunta. Tú eres que eres muy buena, Julia, con todo lo que haces, que ya sabes que te tengo muchísimo aprecio. Pues mira, lo gestiono como puedo, porque cuando eres tú solo, no tienes ese apoyo, ¿no? De cúbreme, hazlo tú. Entonces, pues malos días, o días que estás con algún duelo, con algo que te molesta, pues tienes que dar la cara, ¿no? Y eso es lo que llevo peor. Lo que ocurre es que es cierto que hay una transformación antes de, como te digo, ¿no? Siempre entro en oración.
y hay una transformación ahí. Me apoyo mucho en los alumnos, les hago hablar y entonces pues ellos me animan también, sin que ellos lo sepan. Sí, sí. Sí, sí, eso es bonito de decir, oye, que los alumnos también te apoyan, a veces. Hombre, que son mis te compañeros animan. de trabajo al Ya, final. eso es verdad, claro. Sí. Claro. Pero lo que peor llevo es cuando llevo demasiado trabajo encima. Ajá. Ahí eso sí me pesa y yo sé que hay que separar también Claro. un poco. Ahí Claro. entra la pelea contra la ambición, Eso es. que hay que ser ambicioso non troppo. Entonces ahí también A ver, separo. desarrolla eso un poco, ¿qué significa? Seguro que... Claro. A ver, yo voy programando cursos, ¿no? Sí. Son cursos de 4 jornadas en diferentes días de la semana. Entonces hay veces que se me solapan muchos seguidos y llega un momento que estoy ahí como noqueado. Entonces Ya. ahí los separo un poquito más, dejo un par de semanas entre turno y turno para no saturarme demasiado. He tenido un par de viajes en medio con empresas y ahí tengo que separar. Claro. ¿Cómo gestionas el coach? O sea, ¿también haces coach directamente a empresas? Sí. ¿Vas a empresas y Empresas e individual también, sí. Vale, Tanto vale. in company, que sería a empresa, en Sí. abierto, que serían los grupos que organizo yo, y luego tú a tú, one to one, que también ahí pues es- hay Claro. personas que necesitan Sí, en su vida laboral, un poco en su ayuda profesional. O asertividad. Ajá, Sí, porque no solamente es comunicación, es asertividad también, Ya. ¿no? Pues lo que hablábamos antes de la confianza en uno mismo. Claro, qué bonito. Oye, pues eso tiene muy buena pinta, la verdad, de como trabajo un poco personalmente, ¿no? Es muy personal. Te enriquece mucho también humanamente Sí. como persona, ¿no? Totalmente. Y cómo ahí tu vida sacramental, en que supongo que eres, pues eso, como creyente y practicante, pues tienes una vida de sacramentos y de fe. Correcto. Entonces, explícanos un poquito para que los oyentes, tu jornada laboral, cómo empieza, cómo lo vives todo eso, tu día a día. La verdad es que no he alcanzado la cota máxima de misa diaria y esas cosas. Espero que llegue, la verdad. Yo se lo pido al Señor porque soy un poco vago, un poco vaguete en ese sentido, ¿no? De ponerte. Pero claro, también es cierto que yo tengo que conciliar mi vida personal con la profesional y tengo que cuidar de mi hermano Pablo. Claro, Yo tienes me muchas levanto cosas, claro. y le atiendo a él. Le llevo a su centro ocupacional y me pongo a trabajar. Y entonces lo que sí que es inexorable es la misa, por supuesto, de los domingos y prácticamente todos los lunes, hora santa. Y luego pues me voy apuntando a cosas que me vayan invitando, pues una hora santa, pues, una presentación de un libro, un lo que sea, una misa de un amigo, y ahí me apunto me apunto a un bombardeo. Qué bonito, qué bonito. Y te iba a preguntar también un poco sobre tu vida familiar. Bueno, ya nos has contado mucho, pero ¿tú has visto frutos concretos dentro de, bueno, pues tu familia? Entiendo que sí, porque sois muy diferentes seguro todos, pero frutos concretos de tu vida de fe en tu entorno laboral y familiar, ¿no? Sí. Bueno, pues que al final muchas veces damos testimonio y no vemos los frutos, pero seguro que tienes momentos así en donde sí que has vivido, Sí. bueno, pues también un poco unido a que puedas compartir con los oyentes casos concretos, ¿no? De cosas, vivencias que hayas tenido de fe dentro de... A ver, así, yo recuerdo una, y además es, fíjate, bueno, una o dos o tres, porque son unas cuantas, precisamente que son medio oscuras, fíjate, porque ya sabes que hoy hay una tendencia hacia el reiki, hacia el ocultismo, bueno, el yoga muy profundo, que es un poco peligroso, o bastante peligroso. Yo lo he vivido en Medjugorje, yo estoy en Medjugorje y me han dado testimonio personas que han estado metidas en ese mundo. Y hay una, concretamente ha habido varias, pero hay una que me llamó muchísimo la atención, y es que cuando repartí las cartas, yo reparto las cartas a los alumnos para que hablen en cada turno y tengan un orden. Y resulta que eran 7 alumnos y salió en orden, de izquierda a derecha, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Que ya de entrada dices, uy, qué raro es esto, ay, qué gracioso, qué gracioso. Y en la segunda ronda, en la siguiente ronda, salió en orden inverso, 7, 6, 5, 4, 3. Entonces ahí ya dije, aquí hay gato encerrado, porque a mí siempre me ha interesado mucho este mundo, los exorcismos y todo este tema. Ya te he dicho que he visto cosas increíbles, para mal. Y entonces pregunté en voz alta, ¿alguno de vosotros hace reiki? Wow. Y levantó la mano una chica. Yo, así como asustada, digo, luego hablo contigo. Y entonces en el descanso hablé con ella y le dije, mira, el demonio está jugando contigo. Aunque a ti te parezca un disparate o a los oyentes les pueda sonar a un disparate, esto es real. Yo he visto gente poseída, especialmente en Medjugorje, que por cierto, uno de los chicos que estaba conmigo luego hizo el curso, que ya le conocía de la parroquia, y es tremendo, la gente es poseída por demonios y abre puertas a partir del reiki y a partir de ese tipo de cosas.
Qué pasada. Totalmente. Qué pasada. Y luego, pues, más leves, pero siempre es con los números, es curioso. ¿Sí? Luego leí, Curioso. sí, luego leí que al demonio, por lo que sea, al diablo le gusta jugar con los números. Y hablé con una chica que hacía yoga también, que siempre le tocaba el 4, el 4, el 4, el 4, siempre el 4. Y hablé con ella igual. Digo, ¿tú haces? No, sí, hago yoga, hago retiros. Digo, cuidado con esto. Y entonces ella lo dejó. Lo dejó. Lo dejó, sí, es que lo bonito es eso, que con el caso anterior igual, lo dejó. Dijo, uy, pues esto no me gusta. Y lo dejó totalmente. Qué pasada. O sea, que sí que reconocen un poco que hay algo ahí raro en lo ven, las cosas. Sí. Y hace muy poco, te estoy hablando de hace 2 meses, una chica me vino como un poco mareada, como noqueada. Y me escribió un mensaje que no sabía si ir, si no ir, que se encontraba mal. Y resulta que luego me dijo, en el descanso del curso, me dijo que había estado en un retiro espiritual de yoga kundalini. Y tenía las mejillas coloradas, estaba despistada, la pobrecilla, y entonces también hablé con ella a nivel privado y también lo ha dejado. Wow, madre mía. Y yo siempre les reconduzco hacia el Señor. Digo, vete a la luz. Al final yo vete creo a la luz, Caroline, no a la oscuridad. Has dicho algo antes muy importante, que es que siempre que empiezas un curso empiezas invocando al Espíritu Santo. Y al final es un poco el que conduce. Él te inspira, Hay una yo lo veo frase clarísimo. ahí, claro, que decíamos mucho, Espíritu Santo, no sé quién lo decía eso, no sé si es anónimo o alguien de pone en mi boca aquello que tengo que decir, cómo lo tengo que decir, a quién lo tengo que decir, o sea, Así que es. animar un poco a pedir al Espíritu Santo que nos ponga que nos ayude a saber hablar. En realidad, es tu jefe, el Espíritu Santo, ¿no? Sí, es que lo dijo Jesús en uno de los no me acordará qué capítulo es, porque yo tengo muy mala memoria. Pero dice, no preparéis vuestra defensa, no preparéis tal, que el Espíritu os inspirará y tal y cual. Y te inspira en todas partes, te lo aseguro. Sí. Más en tu ámbito de trabajo, eso está claro. En mi ámbito es que creo que es imprescindible. Sí. De hecho, fíjate, la última entrevista que me hicieron en una radio, éramos 3 coaches. Y entonces hicieron la típica pregunta de estas, de arregla el mundo con una respuesta, ¿no? A ver, ¿qué consejo darías a los oyentes para cambiar su vida, para que su vida sea maravillosa? Entonces estos 2 chicos, que eran más bien un poquito así esotéricos, pues confía en ti mismo, no sé qué, tus valores, no sé qué, tu corazón. Y entonces cuando llegó mi turno, que fui el tercero, gracias a Dios, dije, todo lo que hagas en tu vida tiene que estar enfocado en ayudar a los demás. Si eres útil para los demás, estás en el buen camino. Si no eres útil para los demás y solamente para ti mismo, cambia de vida. Claro, se quedaron como un poco sin respiración y el locutor, me acuerdo que me alabó, me dijo, uy, qué buena respuesta, la verdad es que sí, qué potente. Qué pasada. Y eso es el Señor. Sí, que te inspira eso es el Señor. En ese momento a saber hablar, a saber decir lo que tienes que decir, ¿no? Así Qué es, maravilla. así es. Qué maravilla. Oye, pues es súper interesante, la verdad que todas esas cosas ayudan mucho, entiendo, a... ¿Cómo vives un poco también ese equilibrio entre la exigencia, el exigir a tus alumnos, muy bien, pero también la compasión, o sea, el empatizar con ellos, bueno, pues supongo que no todos son iguales y que al final, ¿cómo vives ese equilibrio? Claro. La metodología es muy adaptativa y de hecho la metodología, sin revelar secretos, ¿no? Porque si te lo dijera tendría que matarte. No, en serio, es la corrección en positivo siempre, ensalzar las virtudes, y las virtudes se van comiendo los defectos. Eso por un lado. Si hay que dar un defecto y hay que nombrar un defecto muy, muy, muy señalado o muy vistoso, lo doy. No hables tan rápido, vocaliza. En público también. Claro, tienes una muletilla, ten cuidado con ella. Por supuesto que hago correcciones también en negativo, pero sobre todo en positivo, no en las virtudes. Y eso va eliminando los complejos, y ahí es donde la persona se va haciendo cada vez más grande y más fuerte. Eso por un lado. Y luego por el otro, que es que el hablar en público es algo que tú vas descubriendo por ti mismo. Aunque yo te diga cómo tienes que hacerlo, tienes que salir, tienes que jugártela, entre comillas, y hacer muchas prácticas. Entonces te encuentras contigo mismo y te encuentras con la mejor forma de comunicar que tienes, muy personal. Cada uno tiene la suya. Y yo respeto eso por encima de todo, la personalidad de cada persona, de cada alumno. O sea, cada uno tiene su forma de expresarse y su... Totalmente. Totalmente. Siempre que no crucen barreras. Ya. O sea, ya sabe las palabrotas, o ser demasiado chabacano, o ser demasiado académico. Cuidado, que a veces nos pasamos por alto, ¿no? Buenas tardes a todos y a todos. Ese engolamiento, ¿no? Eso que es bastante, que no es sencillo, no es ameno, no es directo.
todo eso fuera, lo destierro rápidamente. Hay que ser sencillo, ameno, directo, claro, conciso. Pues eso me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, ayudas a las personas, el ayudar es decirlo, fomentar más lo bueno, aunque haya una corrección también fraterna de decir un poco, pero que al final lo bueno va a eliminar lo malo, ¿no? Que va a ayudar Exactamente. Eso está... Además que tampoco desanimas al alumno, porque si solamente le dices sus defectos, se desanima, se viene abajo, que esto también ocurre en la vida cotidiana. Cuando solamente señalamos los defectos, esa persona acaba acomplejada. También hay que ensalzar las virtudes y lo que hace uno bueno. No estamos hechos solo de defectos. Qué bonito, qué bonito. Tú te sientes bueno, hemos hablado antes un poco de referente, pero pues que ayudas a las personas, pero ¿te sientes un poco un referente dentro del mundo cristiano con tu empresa? Ahora ya no tengo más remedio, ya por edad y por trayectoria, no tengo más remedio y lo llevo a gala, ¿eh? O sea que no es algo que no, yo soy un humilde servidor, soy un pobrecito. No, o sea, lo llevo a gala y me gusta ser ese referente, porque el Señor lo quiere, eso por un lado. Y por el otro, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Sí. Si alguien tiene que hacerlo, allí voy a estar. Si hay otro mejor que yo, que lo puedo hacer mejor que yo, le voy a dar paso siempre. Has dicho antes de, pues eso, que eres un referente que ya por edad y todo, ¿qué le dirías ahora a tu, bueno, no iba a decir a tu yo de hace 20 años, pero no, voy a decir a un joven, a otro joven que no fueras tú, que quiere, bueno, pues que tiene esta inquietud? Esto es una pregunta también que hacemos a nuestros invitados, pues cómo ayudar a nuestros jóvenes, y no tan jóvenes también, pues a lanzarse, ¿no?, en la aventura de, no solo de la fe, sino de emprender, de aprovechar los talentos que tenemos cada uno para ponerlos al servicio, ¿no? Midiendo también el esfuerzo, porque creo que una pregunta que no te he hecho, pero es eso, ¿cómo vives tú el esforzarse, el no decaer en la vaguería, en el decir, oye, pues es que tengo que esforzarme porque hay una obra de Dios detrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué consejos podrías dar? Uno de los pecados capitales preferidos del demonio, o del mal en general, es la pereza. Y si tú no te mueves, por más que le pidas al Señor, por más que le digas, Señor, Diosito, ayúdame, si no te mueves, Él quiere contar contigo, Él cuenta con tu colaboración. Y el primer paso es vencer la pereza, ponerse en sus manos, ¿no? Y el primer consejo, o el segundo en este caso, el segundo consejo sería ponerte en manos del Señor. Y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y Él te responde. Aunque creamos que no, aunque creamos que eso es para las películas y que solamente les pasa a los santos, que miran hacia arriba en una postal, de verdad que el Señor te responde, de alguna manera. Siempre se busca las artimañas, en el buen sentido, para contestarte. Y una vez estás en línea con Él, pues todo por la patria. Todo lo que Dios quiera, como lo que Dios quiera, como Dios quiere, cuando Dios quiera. Eso es así. Sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que hay muchos jóvenes que viven un poco una fe a veces que no está muy formada, ¿no? Todavía. Entonces, ese es el peligro, ese es el tercer consejo. No hagas demasiado caso a lo que hay ahí fuera de las redes, porque es muy venenoso, muy peligroso. Y sobre todo saber filtrar. Yo, por ejemplo, pues escucho y oigo de todo y veo de todo para poder filtrar y saber lo que hay. Por ejemplo, pues el mundo de la conspiración, entonces a mí me encanta, pues como un juego, ¿no? Porque no puedes entrar ahí a creértelo todo. Entonces que aprendas a filtrarlo y que lo reces también y que tengas buenas compañías cristianas que te aconsejen. ¿Tú a veces has vivido tu fe, o sea, ha contradecido tu vida personal? O sea, ¿tu fe se ponía en contradicción con tu vida profesional? ¿Has tenido algún momento así que...? Gracias a Dios no. He tenido algún conflicto personal con algún jefe, algún tal, pero generalmente no. O sea, por mi fe no. Vale. Pero porque yo creo que siempre lo he defendido bastante valientemente. Y eso en general la gente te lo respeta. Cuando eres valiente, cuando eres firme, generalmente la gente te lo respeta. Aunque luego te despidan, pero te lo respetan en el momento. Qué bonito. Sí. ¿Tienes más anécdotas así que contarnos? Que eso os gusta mucho a los oyentes. Un poco de lo que has vivido. Bueno, yo tuve una disyuntiva cuando iba a antes de dedicarme a trabajar con mi padre, justo en el vértice, ¿no? Como te digo, estaba también de visita y me encontré con Pablo, que también hemos hablado de él, que recuerdo que tiene síndrome de Down, y entonces ya se estaba empezando a quedar ciego. Ahora ya es ciego del todo. Bueno, y entonces yo me puse con él allí. Oye, Pablo, ¿vemos una peli? Sí, venga, va. Pablo, aunque no vea muy bien ahora mismo nada, oye las películas y le encanta. Es un cinéfilo. Entonces le dije, a ver, ¿cuál? Harry Potter, Willow, Regreso al futuro, y me dice, El hombre que hacía milagros.
Y yo fue como, vaya, hombre, ahora el rollo este me va a tener que tragar la vida de Cristo otra vez. Y entonces, en aquella época teníamos conviviendo el VHS y el DVD. Y entonces la teníamos en VHS y estaba por la mitad de la película. Meto la película, le doy al play y sale el dibujito de Jesucristo diciendo... Escuchadme bien lo que os voy a decir. No escojáis el camino fácil, escoged el difícil, la puerta estrecha y no la ancha. Y yo justo estaba en esa disyuntiva, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿Metal? Que no sé. Y en ese momento dije, más claro el mensaje no puede ser. Mi hermano Pablito me lo dice, me pide la película, pongo justo ese pasaje y ahí lo dejé todo, por amor a mi padre y a mi familia y me ha llevado hasta aquí. Qué bonito, qué bonito. Aquí fue algo muy bonito. Claro. Y ahora estás tú solo, porque tu padre ya... Claro, mi padre falleció. Mi padre ya los 3 últimos años ya no trabajaba conmigo. Mi padre estuvo trabajando hasta los 81 años. Wow, Cuidado con esto. Ya. Mi padre era un crack, pero de los que ya no Hombre, quedan. para tener 14 hijos también hay que ser un crack, ¿eh? Mi padre era un crack y yo todas las introducciones de los cursos, hago una entradilla, una pequeña introducción, hablo de él y de los orígenes. O sea, yo no reniego en absoluto, todo lo contrario, ¿eh? Mi padre fue locutor, fue profesor también de locutores, en fin, que era un crack. Entonces, claro, y él ya los 3 últimos años ya estaba mayor y me dijo, mira, tira tú, porque ya le estaba cambiando todo al pobre hombre. Le volví loco con un montón de cambios y con mucha creatividad. Y ya, pues ya por fin falleció, lógicamente. O sea que yo todo lo que soy se lo debo a él, al Señor, por supuesto, en primer lugar, y a él, que fue mi maestro. Totalmente. Qué pasada, sí. Al final esas raíces siempre permanecen, ¿no? Ese fruto ahí de bondad y de transmisión, un poco de valores y todo. Totalmente. Eso es una cosa que siempre ayuda mucho, ¿verdad? El tener ahí esa base. Yo ya te digo, yo admiro a mi padre mucho más por esto que por lo profesional que era. Ajá. Porque profesionales hay a porrillo. Ya. Pero con esa calidad humana, de verdad que queda muy poquito. Muy poquito por no decir nada. Ya. Sí, hombre, lo ideal es tener las dos cosas. Hombre, eso por supuesto, eso por supuesto. Pero normalmente el que tiene calidad humana, yo creo, y fondo humano, también es muy buen profesional. Eso es una buena pregunta. ¿Tú crees que va unido? Sí. Y volvemos a la armonía y a la belleza. El que quiere hacer las cosas bien y vive configurado con Cristo, al final ese talento se transforma en buen profesional, ¿no? Y que es lo que yo me considero, pero no por presumir, sino por querer hacer las cosas en esta línea, ¿no? Y si me equivoco, que seguro que cometo un montón de errores, también es porque Dios quiere y también es porque a algún sitio nos llevará. Y eso, tenerlo muy claro, además, cuando tienes personas a tu cargo, que tú, un equipo de trabajo no has tenido seguramente, ¿no? En algún momento. Muchos. Claro. Yo soy de trabajo en equipo. Bueno. Mira, hay una dinámica en el curso. Sí. Que es un coloquio y entonces el alumno que sale tiene que moderar ese coloquio. Y yo les doy, es medio improvisación y medio interactuación con el público, y les doy una serie de actividades. Ellos tienen que improvisar un coloquio. Y uno de ellos es trabajo en equipo o trabajo individual. Es casi coloquio debate, ¿no? Y claro, hay muchas personas ahora, hoy en día, que prefieren el individual por la sencilla razón de que ahora se trabaja mucho en casa, mucho informático, mucho ingeniero, que son muy sesudos, muy concienzudos, ¿no? Y luego está la rama más creativa, ¿no? Pues de gente que trabaja en equipos de marketing o que trabaja en algún tipo de comercio, que les gusta mucho más el trabajo en equipo. El trabajo en equipo para mí es fundamental, aunque tú creas solo, ¿no? Y tengas que pensar y al final tienes que compartirlo. Y el Señor además lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y compartir es vivir. Qué maravilla, pues sí, está claro. Está claro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, que tenemos ahí un poquito de margen todavía. No sé cómo, si quieres acabar así con una frase o con algo que pues que nuestros oyentes lo recuerden para siempre, así algo. Mira, Mira, precisamente otra dinámica que hago en el curso, así tiro de hemeroteca. Otra dinámica es que se reparte una frase de un filósofo o tal, hay alguna de San Agustín también, que la colea así por la derecha y tienen que comentar la frase. Pues mira, hay una frase de Einstein, que además era un hombre religioso. No sé si católico, no lo creo, pero desde luego seguro muy religioso, ¿no? Y decía, si buscas resultados distintos, haz cosas distintas. Y esto vale para todo. Vale para la materia, vale para la profesión y también vale para el espíritu. Claro. Si tu espíritu no se conmueve y estás siempre haciendo lo mismo, cambia de disco. No vayas siempre a las mismas cosas, no reces siempre igual, busca siempre un techo, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero para el lado espiritual.
Así que hacer cosas distintas para encontrar resultados distintos. Muy bien, pues Fernando Silva, siempre me lío, Castignani. La GN funciona como ñ. Castignani. ¿Es de dónde es? ¿De qué nacionalidad? Italia. Italia. Muy bien. O sea, tu madre es italiana, Es ¿no? italiana. De origen. Sí, de origen italiano. y por parte de su padre, de mi abuelo. Toda la estirpe es italiana. Bueno, ¿y hablas italiano? Entonces, ¿habláis? Muy poquito, No. muy poquito. Mira, te he pillado en algo que no sabes. Sé decir espaguetini. Bueno, no, muy poquito. Pues nada, Fernando Silva Castignani, Sí. muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa de esta noche, Fe y Empresa, ha sido un verdadero placer. Creo que el Espíritu Santo ha estado ahí muy presente en esta entrevista. Y bueno, queridos oyentes, pues aquí les dejo este programa, esta entrevista tan bonita, tan maravillosa, que espero que les haya ayudado en este programa de hoy de Fe y Empresa. Ya saben que pues nuestros programas los pueden escuchar en directo o bien en podcast. Ya mañana lo podrán encontrar ahí en la página web www.radiomaria.es. Estamos también pues en todas las plataformas de redes sociales donde pueden también encontrarnos. Y bueno, pues volver a escuchar este programa o cualquier otro programa, que ya saben que me gusta mucho decir que aprovechen esta herramienta de evangelización que es Radio María, pues para ayudar a las personas, para entrar en contacto con esas personas que quieren pues transformar su vida o dar un cambio, y que bueno, pues justamente con programas, con la palabra, con lo que hoy hemos hablado, pues se puede transformar una vida, y lo tenemos y lo vivimos, ¿no? En el día a día, nuestro trabajo, nosotros aquí pues lo vemos que a través de los programas la gente realmente pues cambia de vida. Entonces, bueno, pues aprovechen todos esos contenidos. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, Julia. Pequeñito piropo que te voy a lanzar, lo bien que lo haces, lo bien que lo coordinas, qué cariñosa eres, y de verdad que eres una profesional como la copa de un pino. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a y todos hasta los pronto. oyentes. Hasta pronto. Adiós, adiós. Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral.